Buenos días, les habla David Mendoza. Este es nuestro tercer video de la serie de finales. Estamos con finales básicos de peones. En el video pasado vimos el concepto de oposición y vamos a ver aquí tres casos especiales. Los casos de peón de torre, de alfil y de caballo. En estos casos aplican las mismas reglas, pero hay que tener un poco de cuidado. Bueno, con excepción del peón de torre. A ver, si aprendimos el concepto de oposición, eh, ¿qué debemos de jugar aquí con blancas? Obviamente queremos coronar el peón. ¿Qué jugamos aquí con blancas? Si aprendimos el concepto de oposición, bueno, pues rey a 6. Exactamente, nos ponemos enfrente del rey contrario. ¿Para qué? Para hacer lo que se tenga que mover hacia atrás o hacia los costados. En este caso, pues está en la esquina y solo puede moverse a, a B8, a rey a B8. Como les digo, el peón de alfil es un caso especial. Vamos a ver por qué. Aquí, obviamente, vamos a ver el error. Eh, rey a B6, rey a B6 hubiera sido un terrible error porque entonces el negro nos toma la posición y ahora pues tenemos que cederle el espacio nosotros al rey negro. En caso de avanzar, pues ya vimos esta posición en donde el rey negro se pone enfrente del peón y ahora para seguir defendiéndolo, como es nuestro turno, tenemos que ya sea ahogarlo o abandonar el peón. Muy bien, ese sería un error entonces. Entonces aquí tomamos la posición, el rey negro solo tiene una casilla para retirarse y ahora que jugamos con las piezas blancas, pues bien, otra vez la oposición y ahora el rey negro tiene que retirarse, pero aquí está el caso. En caso de la más simple, rey a C8, ahora llegamos a la misma posición, pero ahora es el turno del negro. Esto hay que entenderlo. Como ahora es el turno del negro, en una posición similar a la que acabamos de ver, ahora el negro es el que tiene que jugar y por lo tanto usa la única casilla que puede usar y nosotros coronamos el peón. Pero precisamente el detalle o la delicadeza de este final es que también debemos estar alertas porque ¿qué pasa si el rey negro juega rey a 8? Es una jugada, digamos, taimada, es una trampa que está poniendo el, el negro, porque en caso de C7 es un gran error, porque entonces el rey negro queda ahogado y esto es tablas. Bien, eso es todo lo que hay que saber. Entonces, si no debemos de avanzar el peón en este caso, entonces, ¿qué jugaremos? ¿Qué jugarían ustedes aquí? Fácil, ¿verdad? Fácil. En vez de C7, pues simplemente rey a C7. Y ahora después nuestro rey lo vamos a mover hacia el lado derecho y vamos a coronar. Por ejemplo, en este caso es la única jugada que tiene el negro y ahora eh, pues coronamos el peón y ganamos. Bueno, los detalles que hay que recordar del peón de alfil. Ahora vamos a ver los detalles, trucos o cosas que hay que recordar, ya sea tanto a la defensiva como a la ofensiva, con el peón de caballo. Obviamente este truco que acabamos de ver con el peón de alfil también lo podemos usar en nuestras partidas, eh, pues para ver si podemos hacer que caiga, ya que estamos en una posición desesperada, a ver si el jugador de piezas blancas cae en esta trampa. Muy bien, ahora vamos a ver esta posición. Ahora lo mismo vamos a ver con el peón de caballo. Observen esta posición. Pueden poner pausa, pueden ponerla en el tablero. Aquí el caballo negro y el rey están óptimamente colocados. El caballo negro defiende las casillas por las que se va a mover, por las que puede avanzar nuestro peón. Y
¿qué jugaremos aquí con las piezas blancas? Esa sería la pregunta, ¿qué jugaremos aquí con las piezas blancas? Bueno, en este caso, por ejemplo, si lo que queremos es tratar de irnos por este camino en el que damos jaque, bueno, pues el rey simplemente se retira a H8 y si rey a F7, existen dos jugadas que son buenas, pero vamos a ver la más crítica. Las negras pueden hacer, aunque ustedes no lo crean, pueden hacer tablas con caballo D7, pero también con caballo H7. ¿Por qué? Porque esta jugada amenaza inmediatamente al peón y no hay más remedio que avanzarlo. No lo podemos defender, así que hay que avanzarlo, pero de esta manera eh, pueden ustedes comprobar que el caballo pues hace jaques continuamente y no hay manera de impedir, que siga dando jaques y al mismo tiempo protegiendo al peón. Entonces no se puede alejar tampoco de las casillas alrededor del peón porque el rey negro se pondría en G7 y entonces sí, que es una casilla G7, que es una casilla oscura, y entonces sí ya no habría manera de ganar. Entonces, volviendo a la posición inicial, si no es este jaque, entonces ¿qué jugarían aquí con las piezas blancas? Y la respuesta es fantástica, es muy buena. Alfil F5. Precisamente esta jugada es posible gracias a que ahora ya conocemos los finales de peones. Con esta jugada cubrimos todas las retiradas del caballo y ahora sí ya no funciona rey a H8, pero ¿qué sigue entonces? Bueno, pues ahora es el jaque amenazando. Ahora, ¿qué pasa si el negro nos da jaque y nos va a capturar el peón? Simplemente capturamos y ahora hemos llegado, ¿qué? Hemos llegado a un final de caballo. Pero no termina todo aquí. Vamos a ver, con este final de caballo, ¿qué sigue? Aquí hay trampas, hay sutilezas que tenemos que saber. Después de ello, ¿con qué jugada? ¿Qué deben jugar aquí las piezas blancas? Piénsenlo, pueden poner pausa en el video. Este final está ganado, ya veremos lo de las casillas críticas, pero este final debe ganarlo las blancas, pero primero tienen que superar ciertos obstáculos. ¿Qué sigue aquí? ¿Qué jugarían con las piezas blancas? Evidentemente, si avanzamos el peón, esto sería un error, un gigantesco error, porque entonces el negro, y hay que estar atentos, porque también si estamos en desventaja podemos plantear esa amenaza. En casos de que el rey negro, por supuesto, se retire a G8, pues simplemente avanzamos y estamos otra vez en la posición ya conocida. El rey y el peón le cortan las retiradas, por lo tanto el rey negro tiene que salir por la única casilla que puede jugar, avanzamos y coronamos en la siguiente jugada. Bien, pero aquí el negro puede plantear la jugada rey a H8 y con ello pues simplemente tablas. ¿Por qué? Porque después de rey a F7 es ahogado y después de avanzar el peón, el rey negro se coloca enfrente del peón y ahora, como es turno de las blancas, tiene que abandonar el peón. ¿Por qué? Porque para seguir defendiéndolo, pues iguales tablas por rey ahogado. Es muy importante entender todas estas. Entonces, si no es avanzar el peón, ¿cuál deben jugar entonces aquí las blancas? La respuesta es, pueden poner pausa en el video, rey a F7. Y justamente aquí está la trampa, aquí está el otro recurso del que disponen las negras. Bueno, esta es la única jugada, pero ahora, ¿qué deben jugar las blancas? Recuerden, aquí el negro está planteando la trampa que si jugamos G6, si avanzamos el peón para tratar de coronarlo,
es un monumental error porque esto es tablas, rey ahogado. El rey negro no tiene casillas para retirarse, está ahogado y no está en jaque, no puede moverse y no está en jaque, por lo tanto es ahogado y por regla es tablas. Correcto, entonces aquí que deben jugar las blancas. Fácil, rey a G6. ¿Por qué? Porque precisamente aquí está lo que debemos de conocer de la oposición. El rey negro solamente tiene una jugada que es buena porque logra la oposición, pero nosotros aquí hay que recordar que tenemos que retirarnos a la casilla correcta, que es a H6. Y ahora, si el rey negro nos gana la posición, tenemos el tiempo de reserva que ya hemos visto en otras posiciones similares. Ahora, quien gana la posición somos nosotros gracias a ese tiempo de reserva. Igual y bueno, si el rey se retira a F8, pues nos facilita mucho la tarea porque igual avanzamos y si se pone enfrente el rey, lo volvemos a avanzar. Bueno, entonces el truco está en que después de que el rey contrario nos gana la posición, nosotros la recuperamos por el tiempo de reserva, el rey se tiene que mover, avanzamos el peón y ahora otra vez la misma situación en la que el rey negro solamente tiene una salida, nosotros controlamos, nos da paso a nuestro rey para controlar la casilla de coronación y vamos a ganar. Entonces es importante repasar este video una y otra vez para entender estos detalles del peón de alfil, del peón de caballo y ahora también del peón de torre. Este es un caso muy especial, el del peón de torre. Es muy fácil de que si el rey contrario, el rey que tiene la desventaja del peón, está cerca de la casilla de coronación, no hay manera de ganar. No hay manera de que esto es importante conocerlo y vamos a ver un ejemplo más adelante de una partida real que de hecho acabo de jugar hace unos pocos minutos por casualidad. Acabo de jugar una partida en la que gracias al conocimiento de este final pude hacer tablas. Entonces aquí realmente solo con que llegue el rey es suficiente. Obviamente aquí el rey blanco trata de controlar la casilla de coronación y si el rey llega a G7 pues va a coronar. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el rey negro? Pues simplemente defender esa casilla. Si el rey blanco trata de controlar la casilla de esta manera, pues entonces con piezas, el jugador de piezas negras simplemente le corta la retirada al rey y pues en cuanto abandone el control de la casilla de coronación, pues simplemente ya sea podemos seguir haciendo esto o simplemente movernos en estas dos casillas y es suficiente para hacer tablas. Estúdienlo, véanlo y verán que es cierto. En este caso también rey a C6 es suficiente para las tablas porque el rey negro simplemente va a estar cerca y en caso de que el blanco avance el peón, pues simplemente avance el peón o abandone la casilla de coronación, pues simplemente nos dirigimos a la esquina y al final terminará el rey que está en desventaja ahogado. Entonces, o la otra manera es que avance el peón, el rey en desventaja simplemente tiene que moverse en estas casillas y mantener al rey arrinconado, al rey contrario arrinconado y en cuanto avance, pues es tablas por rey ahogado. Entonces, esto es importante conocerlo. ¿Por qué es importante conocerlo? Porque nos puede servir en un final. Vamos a ver este final de esta partida. Vamos a verlo en una situación en una situación extrema, después de muy buenas maniobras por parte del blanco, logró, bueno, después obviamente de errores mutuos, al final quedé yo en desventaja, pero este final es tablas, porque precisamente por el conocimiento de este final de peón de torre, el jugador blanco
logró llegar a esta posición extremadamente favorable en la que mi rey está lejos de la casilla de coronación, pero aún así es tiempo. Vamos a ver cómo prosiguió la partida. Aquí ya pues la torre se dirige a capturar el peón, pero precisamente tengo tiempo, yo solamente me mantengo cerca y en cuanto la torre se retira para capturar el peón, yo me acerco más a la casilla de coronación y aquí es difícil tener más progreso con las piezas blancas, entonces aquí captura el peón, yo capturo y después de que el rey blanco captura, me acerco a la casilla de coronación y ahora llegamos precisamente a este final que ya estudiamos. Lo único que tengo que hacer es acercar mi rey a la casilla de coronación eh, y si el rey contrario se coloca en la columna de torre, yo simplemente me mantengo cerca tratando de quitarle estas casillas al rey contrario y aunque avance el peón, yo me mantengo igual cerca de la casilla de coronación. Si nuestro oponente sigue avanzando el peón, yo me mantengo igual, tratando de que no salga de esa esquina. Igual, después de esta repetición de jugadas, eh, avanzó el peón y ¿qué hacemos? Simplemente nos mantenemos allí y ahora es, eh, es el turno de las blancas, pero no pueden mover porque están ahogadas, entonces esto es tablas por definición. Bueno, este video necesitan repasarlo mucho, estos primeros 3 videos, repasarlos hasta que, repasarlos, practicarlos con la computadora, con un amigo de ustedes, para que entiendan el concepto del cuadrado, de la oposición y de los trucos que tienen los finales de donde son peones de los extremos, es decir, peón de alfil, peón de caballo o peón de torre, para que vean los trucos que existen y los puedan usar si ustedes están en desventaja o sepan sortearlos si, si ustedes son el que tienen el peón de ventaja. En el siguiente video de finales vamos a ver lo que son las casillas clave, un concepto muy interesante y muy importante para facilitarnos mucho la vida. Entonces, nos vemos. Gracias.